Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification personally. Capítulo 7. Sean astutos como serpientes. Sean, pues, astutos como serpientes e inocentes como palomas. Mateo 10:16. La capacidad de la serpiente de formar su piel mediante la osificación de una porción de sí misma y su habilidad para deshacerse de cada piel a medida que crece, hizo que el hombre considerara a este reptil como un símbolo del poder del crecimiento sin fin y la autorreproducción. Por lo tanto, al hombre se le dice que sea astuto como la serpiente y aprenda a arrojar su piel, su entorno, que es su ser solidificado. El hombre debe aprender a perderlo y dejar que se vaya, como despojarse del viejo hombre, cómo morir al viejo y saber, al igual que la serpiente, que él de seguro no morirá. El hombre aún no ha aprendido que todo lo que está fuera de su cuerpo físico también es parte de sí mismo, que su mundo y todas las condiciones de su vida no son más que la proyección de su estado de conciencia. Cuando él conozca esta verdad, él detendrá la inútil lucha de autocontienda y, como la serpiente, dejará que lo viejo se vaya y se desarrolle un nuevo entorno. El hombre es inmortal, por lo tanto, debe morir sin fin, porque la vida es una idea creativa, solo puede encontrarse a sí misma en formas cambiantes. Tagore. En la antigüedad, las serpientes también fueron asociadas con la custodia del tesoro o la riqueza. El mandato a ser astuto como serpiente es el consejo para el hombre a despertar el poder de su cuerpo sutil, su imaginación, para que él, como la serpiente, pueda crecer y superar, morir sin morir, porque sólo de tales muertes y resurrecciones, arrojando lo viejo y poniéndose lo nuevo, vendrá el cumplimiento de sus sueños y el hallazgo de sus tesoros. Como la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Génesis 3:1. E incluso así, la imaginación es más sutil que cualquier criatura de los cielos que el Señor Dios ha creado. La imaginación es la criatura que fue sometida a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8:20, 24 y 25. Aunque el hombre exterior o natural, el hombre de los sentidos, está entrelazado con su entorno, el hombre interior o espiritual, el hombre de la imaginación, no está entrelazado. Si lo estuviera completamente, el llamado a ser sabios como serpientes sería en vano. Si estuviéramos completamente entrelazados con nuestro entorno, no podríamos retirar nuestra atención de la evidencia de los sentidos y sentirnos en la situación de nuestro deseo cumplido, con la esperanza de que ese estado invisible se solidificara como nuestro nuevo entorno. Pero hay un cuerpo natural y hay también un cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:44. El cuerpo espiritual de la imaginación no está entrelazado con el entorno del hombre. El cuerpo espiritual puede retirarse del hombre exterior de los sentidos y el entorno e imaginarse a sí mismo como lo que quiere ser. Si permanece fiel a la visión, la imaginación construirá para él un nuevo entorno en el cual vivir.
Esto es lo que significa la declaración: voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, vendré otra vez y te tomaré conmigo, para que donde estoy, allí también estés. Juan 14, 2, 3. El lugar que está preparado para ti no necesita ser un lugar en el espacio. Puede ser salud, riqueza, compañía, cualquier cosa que desees en este mundo. Ahora, ¿cómo se prepara el lugar? Primero debes construir una representación lo más real posible de lo que verías y oirías y harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote en ese lugar. Luego, con tu cuerpo físico inmovilizado, debes imaginar que en realidad te encuentras en ese lugar y estás viendo y oyendo y haciendo todo lo que verías, oirías y harías si estuvieses físicamente allí. Debes hacer esto una y otra vez hasta que adquiera los tonos de la realidad. Cuando se sienta natural, el lugar se ha preparado como el nuevo entorno para tu ser externo o físico. Ahora puedes abrir tus ojos físicos y regresar a tu estado anterior. El lugar está preparado, y donde has estado en la imaginación, allí también estarás en el cuerpo. ¿Cómo se manifestará físicamente este estado imaginado? Esto no es asunto tuyo. El hombre natural o externo, el cuerpo espiritual, a su regreso del estado imaginado a su estado físico anterior, crea un puente invisible de incidentes para vincular los dos estados. Aunque el curioso sentimiento de que realmente estabas allí y que el estado era real desaparece tan pronto como abres los ojos al viejo entorno familiar, no obstante, tú estás encantado con un sentido de una doble identidad, con el conocimiento de que hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Cuando tú, el hombre natural, ha tenido esta experiencia automáticamente, irás a través del puente de estos eventos que conduce a la realización física de tu lugar invisible preparado. Este concepto, que el hombre es dual y que el hombre interior de la imaginación puede habitar en estados futuros y regresar al momento presente con un puente de eventos para vincular a los dos, choca violentamente con la visión ampliamente aceptada sobre la personalidad humana y la causa y naturaleza de los fenómenos. Tal concepto exige una revolución en las actuales ideas sobre la personalidad humana y sobre espacio, tiempo y materia. El concepto de que el hombre, consciente o inconscientemente, determina las condiciones de vida al imaginarse a sí mismo en estos estados mentales, lleva a la conclusión de que este mundo, supuestamente sólido, es una construcción de la mente, un concepto que, al principio, el sentido común rechaza. No obstante, debemos recordar que la mayoría de los conceptos que el sentido común rechazó en un principio, el hombre más tarde se vio forzado a aceptar. Estas interminables revocaciones de juicio que la experiencia ha forzado al hombre fue lo que llevó al profesor Whitehead a escribir: el cielo sabe que lo que parece un absurdo, mañana puede ser una verdad demostrada. El poder creativo en el hombre duerme y necesita ser despertado. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Efesios 5:14. Despierta del sueño que te dice que el mundo exterior es la causa de las condiciones de tu vida. Elévate del pasado muerto y crea un nuevo entorno. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Primera de Corintios 3:16. El Espíritu de Dios en ti es tu imaginación, pero duerme y necesita ser despertado para que pueda elevarte de la barra de los sentidos donde durante tanto tiempo ha estado atado. Las infinitas posibilidades que se te presentan cuando te vuelves astuto como serpiente son inconmensurables. Seleccionarás las condiciones ideales que deseas experimentar y el entorno ideal en el que deseas vivir. Al experimentar estos estados en la imaginación,
hasta que adquieran una viveza sensorial, los exteriorizarás con la misma certeza con que la serpiente exterioriza su piel. Una vez que los hayas superado, los abandonarás tan fácilmente como la serpiente arroja su esmaltada piel. La vida más abundante, el propósito de la creación, no se puede asegurar a través de la muerte y la resurrección. Dios deseó la forma, entonces Él se hizo hombre, y no es suficiente para nosotros reconocer el trabajo de su Espíritu en la creación. Debemos ver su trabajo en forma y decir que es bueno, a pesar que superemos la forma, por siempre y para siempre. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. Juan 12:32. Si yo soy elevado de la evidencia de los sentidos al estado de conciencia que deseo manifestar y permanezco en ese estado hasta que se sienta natural, voy a formar ese estado a mi alrededor y todos los hombres lo verán. Pero ¿cómo persuadir al hombre de que esto es verdad? Que la vida imaginativa es la única vida, que asumir el sentimiento del deseo cumplido es el camino hacia la vida más abundante y no la compensación del escapista. Ese es el problema. Para ver cómo ensanchadas cámaras de deleite, lo que significa vivir en los reinos de la imaginación, para apreciar y disfrutar del mundo, uno debe vivir imaginativamente. Uno debe soñar y ocupar su sueño. Luego crecer y superar el sueño, por siempre y para siempre. Los hombres no imaginativos, quienes no perderán su vida en un nivel para encontrar un nivel superior, no son nada más que la esposa de Lot, un autosatisfecho pilar de sal. Por otro lado, aquellos que rechazan la forma como ser no espiritual y que rechazan la encarnación como algo separado de Dios, ignoran el gran misterio. Grande es el misterio. Dios se ha manifestado en la carne. Tu vida expresa una cosa, y una cosa solamente, tu estado de conciencia. Todo es dependiente de eso. Cuando tú, a través de la imaginación, asumes un estado de conciencia, ese estado comienza a vestirse en forma, se solidifica a tu alrededor como la piel de la serpiente, se osifica a su alrededor. Pero debes ser fiel al estado. No debes ir de un estado a otro, sino más bien espera pacientemente en ese estado invisible, hasta que tome forma y se convierta en un hecho objetivo. Es necesario tener paciencia, pero la paciencia será fácil después de tu primer éxito en arrojar lo viejo y hacer que crezca lo nuevo, porque seremos capaces de esperar de acuerdo a cómo hemos sido recompensados por la comprensión en el pasado. La comprensión es el secreto de la paciencia. Qué alegría natural y deleite espontáneo yace al ver el mundo, no con los ojos, sino a través de los ojos, como dice Blake. Imagina que estás viendo lo que quieres ver y permanece fiel a tu visión. Tu imaginación hará por sí misma una forma correspondiente en la cual vivir. Todas las cosas están hechas por el poder de la imaginación. Nada comienza excepto en la imaginación del hombre. De adentro hacia afuera es la ley del universo. Como es adentro, así es afuera. El hombre se vuelve hacia afuera en su búsqueda por la verdad, pero lo esencial es mirar dentro. La verdad está dentro de nosotros mismos. No surge de cosas externas a pesar de lo que creas. Hay un centro más profundo en todos nosotros, donde la verdad permanece en plenitud, y el saber consiste más bien en abrir una vía por donde el esplendor aprisionado pueda escapar, que en hacer una entrada para una luz que supuestamente está fuera. Robert Browning, Paracelsus. Creo que estarás interesado en un ejemplo de cómo una joven mujer se despojó de la piel del resentimiento y se puso un tipo de piel muy diferente. Los padres de esta mujer se separaron cuando ella tenía 6 años y ella había vivido con su madre.
Rara vez veía a su padre, pero una vez al año él le enviaba un cheque por $5 para Navidad. Después de su matrimonio, él aumentó su regalo de Navidad a $10. Después de una de mis conferencias, ella estaba pensando en mi declaración de que la sospecha del hombre sobre otro es solo una medida de su propio engaño. Y ella reconoció que había estado albergando un resentimiento hacia su padre durante años. Esa noche ella decidió soltar su resentimiento y poner una buena reacción en su lugar. En su imaginación, sintió que estaba abrazando a su padre de una manera afectuosa. Lo hizo una y otra vez hasta que captó el espíritu de su acto imaginario y luego ella se durmió en un muy buen ánimo. Al día siguiente, pasó por el departamento de pieles de una de nuestras grandes tiendas en California. Durante algún tiempo había estado jugando con la idea de tener una nueva bufanda de piel, pero sentía que no podía permitirse el lujo. Esta vez su ojo fue atrapado por una bufanda de garduña y ella la tomó y se la probó. Después de sentirla y verse a sí misma con ella, de mala gana se quitó la bufanda y se la pasó al vendedor, diciéndose a sí misma que realmente no podía pagarla. Cuando salió del departamento, ella se detuvo y pensó: Neville dice que podemos tener todo lo que deseamos si solo logramos el sentimiento de ya tenerlo. En su imaginación se volvió a poner la bufanda, sintió su realidad y siguió con sus compras disfrutando del imaginado uso de la misma. Esta joven mujer nunca asoció estos dos actos imaginarios. De hecho, ella casi había olvidado lo que ella había hecho hasta que, unas semanas más tarde, en el Día de la Madre, el timbre sonó inesperadamente. Allí estaba su padre. Cuando ella lo abrazó, recordó su primera acción imaginaria. Cuando ella abrió el paquete que él le había traído, el primer regalo en estos muchos años, ella recordó su segunda acción imaginaria, porque la caja contenía una hermosa bufanda de garduña. Ustedes son dioses, y todos ustedes son hijos del Altísimo. Salmos 82:6. Sean ustedes, por lo tanto, astutos como serpientes e inocentes como palomas. Mateo 10:16. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Espíritu y materia. Al comenzar una serie de conferencias sobre la ciencia mental, es difícil fijar la mejor manera de abrir el tema. Puede uno acercársele desde muchos puntos de vista, cada uno con una ventaja peculiar, pero después de una cuidadosa deliberación, me parece que, para el propósito del presente curso, no puede haber mejor punto para comenzar que la relación entre espíritu y materia. He seleccionado este punto porque la distinción, o lo que creemos que es la diferencia, entre ellos, es una con la cual estamos tan familiarizados que puedo asumir que será reconocida por todos, y podré, por lo tanto, hacer esta distinción de inmediato al usar los adjetivos que habitualmente aplicamos para expresar la oposición natural entre ambas, espíritu viviente
y materia inerte. Estos términos expresan nuestra impresión actual entre espíritu y materia con la suficiente precisión y considerados solamente desde el punto de vista de las apariencias externas. Esta impresión es, sin duda, correcta. El consenso general de la humanidad hace lo correcto al confiar en la evidencia de nuestros sentidos, y cualquier sistema que diga que no debemos hacerlo jamás obtendrán estatus permanente en una comunidad sana y cuerda. No hay nada malo en la evidencia de los sentidos sanos, llevada a la mente sana. El error se cuela al juzgar esta evidencia. Estamos acostumbrados a juzgar solamente por las apariencias externas y por ciertos significados limitantes que atamos a las palabras. Pero cuando comenzamos a indagar el significado real de nuestras palabras y a analizar las causas que dan lugar a las apariencias, encontramos que nuestras nociones antiguas van cayendo gradualmente hasta que despertamos al hecho de que vivimos en un mundo enteramente distinto de aquel que reconocíamos anteriormente. La antigua y limitada modalidad de pensamiento se ha alejado imperceptiblemente y descubrimos que estamos ante un nuevo orden donde todo es libertad y vida. Este es el trabajo de una inteligencia iluminada que resulta de la persistente determinación de descubrir lo que la verdad es en realidad, sin tomar en cuenta ninguna de las nociones preconcebidas, derivadas de cualquier fuente. La determinación de pensar honestamente por nosotros mismos en lugar de dejar que piensen por nosotros. Empecemos por indagar lo que queremos realmente decir por la vitalidad que le atribuimos al espíritu y la cualidad mortal que le atribuimos a la materia. Al principio, diríamos que la vitalidad se compone del poder del movimiento y la muerte de su ausencia. Pero la creencia más reciente muestra que esta distinción no es lo suficientemente profunda. Ahora sabemos que todos los átomos de la materia inerte se mueven. Veo un pedazo de acero sólido y a la luz de la ciencia actual sé que los átomos de esa masa inerte vibran con intensa energía, yendo y viniendo continuamente con rapidez incesante, cuya actividad compleja deja perpleja a la imaginación. La masa como tal puede estar inerte sobre la mesa, pero en vez de dejar destituida del elemento del movimiento, es la morada de una incansable energía que mueve las partículas con una velocidad increíble. Es, por lo tanto, no el mero hecho del movimiento lo que está en la raíz de la distinción que hace instintivamente entre espíritu y materia. Debemos ir más allá de esto. La solución del problema nunca se encontrará al comparar la vida con aquello que llamamos muerte, y la razón para esto se volverá aparente más adelante. Pero la verdadera clave del asunto se encontrará al comparar un grado de vitalidad con otro. Existe, por supuesto, un sentido en el cual la calidad de la vitalidad no admite graduación, pero hay otro sentido en el cual es enteramente una cuestión de grado. No tenemos duda de la vitalidad de una planta, pero nos percatamos de que es algo muy distinto a la vitalidad de un animal. ¿Qué niño no preferiría un perro a un pez por mascota? ¿Porque el niño es más avanzado que el perro? La planta, el pez, el perro y el niño están todos igualmente vivos, pero hay una diferencia en la calidad de su vitalidad acerca de la cual nadie tiene dudas. Y nadie dudaría en decir que esta diferencia reside en el grado de inteligencia. De cualquier forma que veamos el tema, siempre encontraremos que lo que llamamos vitalidad de cualquier vida individual está al fin medida por su inteligencia. Es la posición de una mayor inteligencia lo que posiciona al animal por encima de la planta en la escala, al hombre por encima del animal, al intelectual por encima del salvaje.
Entre más elevada la inteligencia, el modo del movimiento se encuentra bajo su control de forma más completa. Y al descender en la escala de inteligencia, el descenso se ve marcado por el correspondiente incremento de movimiento automático que no está sujeto al control de una inteligencia consciente de sí misma. Este descenso es gradual desde el reconocimiento de sí mismo de la personalidad humana más elevada al orden más bajo de las formas visibles a las que nos referimos como cosas, en las cuales el reconocimiento de sí se encuentra absolutamente ausente. Vemos entonces que la vitalidad de la vida consiste en inteligencia, en otras palabras, en el poder del pensamiento. Y podemos también decir que la cualidad distintiva del espíritu es el pensamiento, y como opuesto a esto, podemos decir que la cualidad distintiva de la materia es la forma. No podemos concebir a la materia sin forma. Alguna forma debe de haber, aún invisible al ojo, para que la materia sea materia. Debe ocupar un lugar en el espacio, y el ocupar un espacio cualquiera necesariamente implica una forma correspondiente. Por estas razones podemos establecer como una proposición fundamental que la cualidad distintiva de la materia es la forma y la del espíritu es el pensamiento. Esta es una distinción radical desde la cual importantes consecuencias se obtienen y deberán de ser notadas con cuidado por el estudiante. La forma implica extensión en el espacio y también límites dentro de ciertas fronteras. El pensamiento no implica ninguno de estas dos. Cuando, por lo mismo, pensamos en la vida como existente de una forma en particular, la asociamos con la idea de su extensión en el espacio, de tal manera que un elefante puede decirse que consiste de mucha más sustancia viva que un ratón. Pero si pensamos en la vida como el hecho de la vitalidad, no lo asociamos con ninguna idea de extensión, e inmediatamente entendemos que el ratón está tan vivo como el elefante, sin importar la diferencia de tamaño. El punto importante de esta distinción es que, si podemos concebir cualquier cosa como carente totalmente del elemento de la extensión en el espacio, debe estar presente en su totalidad en cualquier parte y en todas partes, es decir, en todo punto del espacio simultáneamente. La definición científica del tiempo es que es el período ocupado por un cuerpo en pasar de un punto dado en el espacio a otro, y por lo tanto, de acuerdo a esta definición, al no haber espacio, no puede haber tiempo, y por lo tanto, aquella concepción del espíritu que lo comprenda como carente del elemento del espacio, debe entenderlo como también carente del elemento tiempo. Y por lo tanto, encontramos que la concepción del espíritu como pensamiento puro, y no como forma concreta, es la concepción de que éste subsiste en perfecta independencia de los elementos de tiempo y espacio. De eso se obtiene que si la idea de cualquier cosa se concibe como que existe en este nivel, solamente puede representar aquella cosa como existente solamente en el aquí y en el ahora. En esta visión de las cosas, nada puede estar tan remoto de nosotros ni en tiempo ni en espacio. O la idea se disipa por completo o existe como una entidad presente y no como algo que será en el futuro, dado que, si no hay secuencia en el tiempo, no puede haber futuro. De igual forma, cuando no hay espacio, no puede haber un concepto de algo que exista alejado de nosotros. Cuando los elementos del tiempo y el espacio se eliminan, todas nuestras ideas de las cosas deben, necesariamente, ser el de que éstas existen en un aquí universal y un eterno ahora. Esto es, sin duda, una concepción sumamente abstracta, pero le pido al alumno que la trate de entender en su totalidad, ya que es de vital importancia para la aplicación práctica de la ciencia mental.
El concepto opuesto es el de las cosas que se expresan a sí mismas a través de condiciones de tiempo y espacio, y así establecen una variedad de relaciones hacia otras cosas, como de tamaño, distancia y dirección, o de secuencia en el tiempo. Estos dos conceptos son, respectivamente, el concepto de lo abstracto y de lo concreto, de lo incondicional y de lo condicionado, y de lo absoluto y lo relativo. No se oponen entre sí en un sentido de incompatibilidad, sino que son complementarios y la única realidad es en la combinación de ambos. El error del idealista en extremo es en batallar para entender lo absoluto sin lo relativo, y el error del materialista extremo es en querer comprender lo relativo sin lo absoluto. Por un lado, el error es tratar de comprender un interior sin exterior, y viceversa. Ambos son necesarios para la formación de una entidad substancial. Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification person. Capítulo 3. La piedra fundamento. Busquen primero el reino de los cielos, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Encuentra la causa de las cosas, y tú habrás encontrado el secreto de la creación. ¿Has escuchado decir: en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Génesis 1:1. Y que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Nadie cuestiona la verdad de esta declaración, pero lo que uno sí quiere saber es: ¿quién es Dios? ¿Y dónde está Dios localizado? En respuesta al quién, se te dijo: yo soy Dios, yo soy el Señor, yo soy, me ha enviado el hombre Moisés ante ustedes. Éxodo 3:14. Respecto a la locación de Dios, se te dijo: el reino de Dios está dentro de ti. Lucas 17:21. Estas dos respuestas identifican a Dios como tu conciencia de ser y lo localiza a Él donde tú estés consciente de ser. Estar consciente de ser es declarar silenciosamente: yo soy. Mientras lees esta página, tú eres consciente de ser. Esta conciencia, este estar consciente de ser, es Dios el Creador. La conciencia es esa profundidad sin forma en la cual todas las cosas viven, se mueven y tienen su ser, y fuera de la cual las cosas no tienen realidad. Este es el secreto de la declaración: antes de que Abraham existiera, yo soy. Antes de que el mundo existiera, yo soy. Y cuando todas las cosas dejen de existir, yo soy. Juan 8:58, Juan 17:5, Mateo 24:35, Salmo 102:26, entre otros. La conciencia de ser antecede todos los conceptos de sí misma y permanece en su ser sin forma cuando todos sus conceptos dejen de existir.
El creador debe anteceder a la creación, así como el que concibe debe anteceder sus conceptos. La creación comienza y termina en el creador. La conciencia es el secreto de toda manifestación. Cada creación atraviesa 3 etapas en su desarrollo: concepción, crucifixión y resurrección. Ideas, deseos y ambiciones son todas concepciones moviéndose dentro del ser inamovible, yo soy. La conciencia es el Padre, y todas las concepciones de sí misma son hijos dando testimonio de su Padre. Por lo tanto, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Juan 10:30. El que concibe y la concepción son uno, pero el que concibe es más grande que su concepción. La conciencia es incondicionada. Estar consciente de ser algo o ser alguien es condicionar lo incondicionado. Aquello que es definido es menos que el que lo define. La conciencia de ser es el Dios Todopoderoso, el Eterno Padre, y sobre sus hombros está el gobierno del mundo. La conciencia sostiene y dirige a todas las cosas de las cuales está consciente de ser. La conciencia de ser es el eterno útero embarazándose a sí mismo a través del medio del deseo. Estar consciente de una necesidad o un deseo es haber concebido. El creer, al sentirte a ti mismo, el sin forma, siendo la cosa deseada, es haber sido crucificado sobre la forma de la cosa sentida. Continuar en esa creencia, sintiendo que tú ya eres ahora la cosa deseada, hasta que todas las dudas desaparezcan y una profunda convicción nazca de que eso ya es así, es ser resucitado o elevado visiblemente hacia la expresión de la naturaleza de la cosa sentida. En este mismo momento, tú estás resucitando o expresando aquello que eres consciente de ser. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo estoy ahora exteriorizando en imágenes en el mundo que me rodea como una realidad viviente aquello que ahora yo soy consciente que yo soy, y continuaré haciéndolo hasta que no cambie mi concepto de mí mismo. Así que tu respuesta en la conciencia a la eterna pregunta ¿quién soy yo? Determinará a tu mundo y a cada expresión suya. Comienza ahora a darte cuenta que el yo soy es el Señor Dios Todopoderoso y que fuera de mí, tu conciencia, no existe otro Dios. No es yo, Juan Pérez, soy Dios, sino yo soy. O sea, la conciencia de ser es Dios. Juan Pérez es solo su actual limitación o concepto de sí mismo. Yo soy lo ilimitado, expresándome a través del limitado concepto de mí mismo. Para cambiar la expresión, cambia el concepto de ti mismo, pero hazlo verdaderamente, no en palabras. Es decir, aleja tu atención completamente de tu presente limitación y colócala sobre el nuevo concepto hasta que la conciencia, tu verdadero ser, se pierda en la creencia o convicción de que yo soy aquello que yo soy. Esto es el volver a vestir o el volver a nacer de tu ser sin forma y sin nombre. Tu verdadero ser es un ser que ningún hombre ve y quien no se ve a sí mismo, sino que solo ve a su concepto de sí mismo. En el principio, ahora en este momento, la idea o deseo está nadado por allí en tu conciencia, buscando ser encarnado. Antes de que el deseo pueda ser realizado o resucitado, primero debe convertirse en una cruz o un punto fijo sobre el cual la conciencia es clavada. La conciencia es la única realidad viviente, el único poder que resucita. Así que para darle vida a mi deseo, yo debo, en la conciencia, hacerme consciente de ser la cosa deseada. Que haya un firmamento en el medio de las aguas. Génesis 1:6. En el medio de las aguas o de la conciencia sin forma, que haya una firmeza o convicción de que yo soy la cosa deseada. Continúa parándote sobre esta convicción o cruz,
y de maneras que tú, como hombre, no conoces, realizarás o resucitarás tu deseo. La vida o la conciencia tiene maneras, caminos que el hombre, la concepción, no conoce, y sus caminos son indescifrables. El presente concepto de sí misma de la vida como hombre es una máscara que lleva puesta. Dentro de este ser que tú crees que eres, está tu ser sin nombre, yo soy. El fundamento de toda expresión es la conciencia, y ningún hombre puede poner otro fundamento. 1 Corintios 3:11. Por mucho que el hombre lo intente, él no puede encontrar otra causa para las manifestaciones que no sea que Dios es la conciencia de ser. El hombre piensa que ha encontrado la causa de la enfermedad en los gérmenes, la causa de la guerra en ideologías políticas conflictivas y la avaricia. Y tales descubrimientos del hombre, así como fueron catalogados como la esencia de la sabiduría, son tonterías ante los ojos de Dios. 1 Corintios 3:19. Existe solo un poder, y ese poder es Dios, la conciencia. Ella mata, ella da vida, ella hiere, ella sana, ella hace todas las cosas buenas, malas o indiferentes. Deuteronomio 32:39. Un prisionero debe tener un encarcelador, y un esclavo debe tener un amo. Una nación que se siente a sí misma encarcelada creará automáticamente a un dictador. No podrías eliminar a un tirano con destruirlo, de la misma manera que no podrías eliminar a tu reflejo con destruir al espejo. La conciencia de una nación produce a sus líderes. Aquello que es verdad de una nación es verdad del individuo, porque las naciones están hechas de individuos. El hombre se mueve en un mundo que no es nada más ni menos que su conciencia materializada. Sin saber esto, él hace guerra contra sus reflejos mientras mantiene viva a la luz y a las imágenes que expresan esos reflejos. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy, la conciencia es la luz. Aquello que soy consciente de ser, mi concepto de mí mismo, tales como yo soy rico, yo soy saludable, yo soy libre, son las imágenes. El mundo es el espejo magnificando todo lo que yo soy consciente de ser. Deja de intentar cambiar al mundo. Es tan solo un espejo diciéndote a ti quién eres. El hombre que es consciente de ser libre o preso está expresando aquello que él es consciente de ser. No me importa qué problema tengas tú según el diagnóstico de los hombres. Un problema podría existir hace siglos, y aún así yo sé que desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos si tú sigues fielmente estas instrucciones. Pregúntate a ti mismo esta simple pregunta: ¿cómo me sentiría si yo ya fuese libre? En el mismísimo momento en que tú preguntes sinceramente esta pregunta, la respuesta vendrá. Ningún hombre puede decirle a otro cómo ese otro se sentiría si su deseo fuese de repente realizado. Pero todos sabrían cómo ellos mismos se sentirían, porque dicho sentimiento, sensación, es automático. El sentimiento, sensación o excitación que nos viene como respuesta a esta autopregunta es el estado de conciencia o piedra de fundamento del Padre, desde el cual vendrá la cosa sentida. Exactamente cómo esta cosa se materializará, nadie lo sabe, pero lo hará, porque el Padre, la conciencia, tiene caminos que ningún hombre puede descifrar. Haz al nuevo sentimiento, a la nueva sensación natural al vestirte con ella. Todas las cosas expresan su naturaleza, así que tú debes vestirte con este sentimiento-sensación hasta que se convierta en tu naturaleza. Podría llevarte un momento o un año, depende completamente de ti. En el momento en que todas las dudas desaparezcan y tú sientas, yo soy esto, tú comenzarás a dar fruto de la naturaleza de la cosa que ahora sientes que eres.
Cuando una persona compra un nuevo sombrero o un nuevo par de zapatos, él piensa que todos saben que son nuevos. Él no se siente natural con ellos hasta que los lleva puestos por tiempo suficiente como para hacerlos naturales. Lo mismo se aplica en llevar puesto el nuevo estado de conciencia. Cuando te preguntes a ti mismo, ¿cómo me sentiría si mi deseo fuera en este momento realizado? La respuesta automática es tan nueva que tú sientes que no es tuyo, que eso no es verdad. Por lo tanto, tú instantáneamente desactivas este estado de conciencia e inmediatamente vuelves a tu problema porque se siente más natural. Sin saber que la conciencia está eternamente materializándose a sí misma en las condiciones que te rodean. Tú, como la esposa de Lot, miras atrás volviendo a tu problema y una vez más te hipnotizas por su naturalidad. ¿Acaso no escuchas a las palabras de Jesús, la salvación, que dice, dejen todo y síganme a mí? Mateo 19:21, Marcos 10:29-31, Lucas 18:29-30, entre otros. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8:22. Tal vez tu problema te tiene tan hipnotizado por su aparente realidad y naturalidad que te parece muy difícil vestirte con el nuevo sentimiento o conciencia de tu Salvador, pero tú debes vestirte con Él si quieres ver resultados. La piedra, conciencia que los edificadores desecharon, con la que no quisieron vestirse, es la piedra principal del ángulo, y ningún otro fundamento puede establecer el hombre. Salmo 118:22. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Es el despertar del ser que deliberadamente se durmió para tener esta experiencia, porque este poder es tan grande que, a menos que él renunciara a su poder y su cuerpo glorificado, ¿qué desafío podrías darle? Entonces, él tuvo que renunciar completamente y asumir las restricciones y las limitaciones del hombre, esta pequeña cosa aquí, indicando el cuerpo. Pero lo que ahora está soñando en el hombre es uno con Dios, y es Dios, ese es el Padre. Entonces, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú eres nuestro alfarero, y nosotros somos obra de tus manos. Nuestra imaginación es el Señor, nuestra imaginación es el Padre y en busca del Padre. Yo estoy en busca de mi ser, estoy buscando mi ser y cuando lo encuentro solo a través de los medios que establecí al principio, antes de que el mundo fuera, y eso era un hijo. Porque si yo soy un padre, debe haber un hijo. Entonces lo establecí al principio, que cuando voy a través de todas las experiencias que puedo tener en el mundo de muerte y decadencia, cuando salgo de él, tiene que moldearse en un solo ser, y ese es el fruto de mi esfuerzo, y él es el Hijo, y su nombre es David. Así, cuando me encuentro con David, de repente todo vuelve, y aquí está mi memoria. Regresa aquello a lo que yo renuncié. Él se para frente a mí y me llama Padre. Yo soy su Señor, yo soy su Padre, y sé que yo soy, y Él sabe que yo soy, y esa es la corona que redime las experiencias, los horrores por los que he pasado, porque yo he actuado todas las partes. Ninguna parte podría haber sido omitida. Sí,
el ladrón y el juez, el asesino y el asesinado. Yo he actuado cada parte en el mundo. Y es por eso que hoy puedo decir, Padre, es decir, mi ser, perdónalos, porque en su estado de sueño no saben lo que hacen. Déjalos tal como están, pero cuenta la historia una y otra vez. ¿Con qué frecuencia, Señor? 70 veces 7. Sigue contándola y contándola hasta que llegue y comience a sacudir al soñador dentro de aquel que te está escuchando. Entonces él dijo, a menos que te vuelvas y te conviertas como un niño, no puedes entrar en el reino de los cielos. Todas las educaciones de los hombres, todos estos maravillosos honores que hemos aplicado el uno al otro, entierran la mente y evitan que se vuelva como el niño. Lo que te digo, nunca podría haberlo descubierto por la razón. Nunca podría haberlo encontrado en un libro. Está en la Biblia, pero no lo vi hasta que sucedió. Ahora comparto contigo lo que ya está en la Biblia, pero no lo supe hasta que lo experimenté. Y cuando lo experimenté, yo comencé realmente a buscar en las Escrituras para descubrir que siempre estuvo allí. Cuando leí ese capítulo, comprendí poco que tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro alfarero. Siempre pensé que significaba algo en el exterior. Y luego busqué y busqué para encontrar que el alfarero significa imaginación, moldear en una forma. Pero la palabra es nuestro alfarero, no imaginación, nuestra imaginación. Tú eres nuestro alfarero. Te refieres al Señor. Y la palabra es Jehová. Suenan como Adonai. Adonai es lo que usamos en lugar de decir Jehová. Muy bien, por eso se le llama el Señor, definido en las Escrituras como el autoexistente, el eterno, que no tiene principio ni fin. Ese es el Dios, el único Señor, y Él es Padre. Pero es nuestro Padre. Oh Señor, tú eres nuestro Padre. Y ahora nuestro Padre es nuestro alfarero. Y yo he descubierto que nuestro alfarero es nuestra imaginación. Entonces, yo soy mi propio Padre, pero no lo sabía. ¿Y cómo sabría que ese Padre es el Padre de David? Porque David dijo, anunciaré el decreto del Señor que me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero ¿quién habría pensado por un momento leyendo esa historia miles de años antes de este momento en el tiempo que está hablando de mí, hablando de ti? Que nosotros somos el Padre que le dijo a David, tú eres mi hijo. Luego viene el sueño profundo, profundo, y soñamos estos horrores del mundo. Y luego viene ese momento en el tiempo cuando me llamo desde lo profundo, porque yo soy el Padre. Yo soy el Señor, y entonces llamo a mi propio ser. Me despierto, como lo había predeterminado en cierto momento, después de haber actuado todas las partes. Pero ¿cuánto tiempo, cuán vasto, cuán severa fue la angustia antes de encontrarme a mí mismo? Es largo de decir. Pero yo encontré mi ser, y el único que podría haberme revelado a mí mismo era mi Hijo que establecí en el principio, antes de que el mundo fuera. Entonces se nos dice, nadie sabe quién es el Hijo, excepto el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Porque Él tiene que revelarlo al final, y luego el Padre despierta. Ahora, toma ese capítulo 78 de los Salmos. El título es Asaf, es decir, el Salmo es un salmo de Asaf. Asaf significa reunirse y registrar, tomar todas las cosas y ponerlas juntas. Y entonces él dijo, abriré mi boca en parábolas y hablaré de enigmas de la antigüedad. Enigmas de la antigüedad, cosas que son difíciles de entender. Entonces él repasa toda la historia de Israel, como la llamamos en el Antiguo Testamento,
y él cuenta toda la historia y él te dice que es una parábola. Él te dice que son enigmas difíciles de entender y luego llega al final. Es un largo capítulo, bonito. ¿Y qué dice? Y el Señor despertó como de un sueño, como guerrero vencido por el vino. Y luego él declaró a David. David es su príncipe. David es su pastor sobre toda la gente. Al final, él registra todas las cosas por las que el hombre ha pasado y luego viene, el Señor comienza a despertar. Y se despierta como uno que duerme, como uno que se despierta del vino, vino fuerte, como si fuera un sueño borracho, donde todas las cosas pueden suceder y luego él se despierta. ¿Y a quién llama? Él llama a David. Y todo termina en la nota de David, después de toda una serie de parábolas. Una parábola es una historia contada como si fuera verdad, dejando que el que la oye luche con ella, dejándolo descubrir el significado detrás de la palabra escrita. Se cuenta como si fuera verdad. Ahora uno tiene que descubrir la ficción del hecho. ¿Qué está tratando de transmitir? Está contando una historia. Tú pasarás por el Mar Rojo. Tú levantarás a la serpiente en el desierto. Él está diciendo todas estas historias y luego viene y entonces el Señor despierta. Él se despierta de la parábola y encuentra el núcleo, encuentra la verdad y luego llama a David. Así que David aparece a la vista y David se para frente a ti y te llama, Padre. Y la gran alegría que viene a ti cuando ves a tu hijo parado frente a ti, no tienes otro hijo, solo David, porque tu hijo en este mundo es un hermano. Yo tengo un hijo, tengo una hija, ambos son mis hermanos en la eternidad. Tengo una esposa y tengo otros hermanos aquí, todos ellos son mis hermanos en la eternidad, porque en la eternidad todos estamos por encima de la organización del sexo. Somos los Elohim, y el Elohim es una palabra plural, uno compuesto de otros, Elohim. Todos nosotros somos los dioses que descendieron. Entonces, cuando escuches la palabra mañana o pienses en ella esta noche, no dejes que la mente salte a algo en el exterior. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Pero observa que conversas como quieres moldear esa imagen, porque todo el versículo es el siguiente. Si se enojan, no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Pero no te dice que no te enojes. Entonces el día ha sido explosivo. Explota, enójate, pero no peques. Pecar es errar el blanco. No te vayas a la cama y dejes que el sol descienda sobre tu ira. Muy bien, explota, sácatelo del pecho, por así decirlo. Ahora no tomes todo lo que arrojarías en el pasado como una vasija rota y que no puedes repararla. No. Mantén la misma vasija y moldéala ahora en una nueva forma, como te parece bien hacer. Entonces al final de un día, está bien si no fue un buen día, explota, pero no peques. No dejes que el sol descienda sobre tu ira. Párate justo allí y simplemente vuelve a moldearlo. ¿Moldear qué? Moldéate tú mismo. Tú eres el barro. Esta cosa aquí, el hombre físico, está viendo el mundo basado en lo que has asumido que eres. Ahora déjame compartir contigo una historia. La dama está aquí esta noche. Esta es la madre. Ella dijo, nuestro hijo seguía hablando y hablando que quería una minimoto. Bueno, su padre y yo no queríamos que él tuviera una minimoto, pero seguía hablando y hablando y hablando de eso. Entonces un día pensé, ahora le mostraré. Le dije, dime Dusty, si tuvieras tu minimoto, ¿dónde estaría ahora? Él dijo, en el garaje. Ella dijo, bueno, ahora está en el garaje, ¿correcto? Bien, ahí está. Ahora, si vas y la traes, ¿dónde la usarías? Él dijo, bueno, la usaría en el camino de entrada. La madre le dijo a Dusty, bueno, no puedes hacer eso, porque tenemos vecinos y ellos han declarado en términos inequívocos
que no permitirán una minimoto en su camino de entrada, y el camino de entrada de ellos se junta con el nuestro, por lo tanto no lo permitirán. Ahora, ¿dónde más lo usarías? Bueno, la usaría en la calle, la conduciría en la calle. ¿Pero eso está permitido?, preguntó la madre. Bueno, dijo, no lo sé. Bien, ve y llama a la policía y averígualo. Entonces él fue al teléfono y llamó a la policía, y la policía dijo, no tienes permitido usar una minimoto en las calles. Muy bien, eso fue todo. Ahora, ¿dónde más lo usarías? Bueno, en el terreno de May. La compañía May tiene un enorme estacionamiento grande. Iré allí y la usaré. Tienes que tener permiso. Muy bien, ve y llama a la compañía May y pide permiso. Entonces fue al teléfono y llamó a la compañía May, y ellos dijeron, no, tenemos abiertos 7 días a la semana, por lo que no podemos permitir una minimoto en nuestro estacionamiento, porque lo usamos para nuestros clientes 7 días a la semana. Cuando obtuvo eso, fue a su habitación durante media hora, y cuando salió dijo, he tomado una decisión. Realmente no quiero una minimoto en absoluto. Y luego la madre dijo, ¿sabes con qué frecuencia he hecho lo mismo? He pensado que realmente yo quería esto, realmente quiero esto, y luego me he preguntado, ¿qué haría después de obtenerlo? Ahora lo tengo. ¿Qué voy a hacer con eso? Y ya sabes, descubrí que realmente no lo quería en absoluto.